Listo, ya se está grabando. Eso es lo muy importante, ¿no? Para que tengamos los links. Otro favorcito, vuelvo a repetirles, todavía no tengo listas oficiales. Hoy día he hablado con la secretaria. Me dice que todavía no hay listas oficiales, que todavía se están inscribiendo algunos estudiantes. Me dijo, va a tener estudiantes nuevos. No sé quiénes serán. Pero bueno, yo estoy registrando con la fotito que le saco y la lista, porque aquí tengo, ¿no? La lista, por ejemplo, de Abad, am, am, Amador, David, Joaquín, Jorge, María Luz, Marisol, Max, aquí tengo, ¿no? Entonces, con dos dispositivos. Entonces, la fotito que le saco, yo siempre mando mi reporte y eso también me sirve como para registrar mis listas. Tengo mis listas no oficiales, pero tengo ya mis listas registradas con esta fotito que les voy sacando, ¿ya? Entonces, por favor, todos con sus camaritas encendidas, cosa de que tengamos, no sé si apagarlo, eso, bueno, tengamos nuestro registro. Sonríamos, chicos, qué seriedad después de los carnavales. El chaki sigue durando. Ya, listo. Ya tenemos nuestro registrito. Ya, entonces vamos a mandar nuestro informe, pues. Vamos a compartir nuestro informe de con cuántos estudiantes hemos empezado. El William Sánchez Escalera, creo que no ha salido en la foto, pero bueno, no sé. Ya, ya está enviado nuestro reporte. ¿Ya? Buenas noches, licenciado. Sí, Querido, acá ¿cómo estoy. estás? Buenas noches. Creo que no ha salido en la foto. Dame un minuto. Voy a ver si ha salido en la foto. Si no, vamos a sacar otita para que estés registrado, pues si no vas a tener falta. Solicito, Ah, licenciado. dale, dame un minutito. Vamos a chequear, a ver. Sí, evidentemente no estás en la lista. Vamos a abusar entonces. Está sacado dos. Entonces sacaremos una fotito más para que ya todos estén registrados. Se ha apagado mi lámpara. Estaba queriendo fallar siempre. Ahora sí, sonrían, chicos, por favor, sonrían, sonrían. Ajá, la cámara registradora. Listo, ya está. Ahora sí. Como que mi lámpara está haciendo contacto con algo que se corta, se prende, se apaga. Un chiste esta lámpara. Ya. Estamos mandando reporte. Listo, ya está. Ya. Bien, como les iba diciendo, chicos, me está haciendo calor. Hoy día vamos a hablar un poco de lo que estábamos hablando, de estas tradiciones, ¿no? Del ser y del deber ser. Muy importante. Vamos a hablar del padre de la teoría, uy, ¿no? De Kelsen, la pirámide de Kelsen, el padre de la teoría pura del derecho, ¿ya? Pero bueno, no vamos a entrar en ese campo mismo, no vamos a entrar al campo mismo de la teoría pura del derecho, pero vamos a mencionarlo, porque es muy importante entender al Estado desde el punto jurídico. Ya lo vamos a ver hoy día, el Estado desde un punto jurídico, ya no simplemente desde la creación, como lo hemos ido viendo, la anterior clase y las anteriores otras clases, ¿ya? Pero ya lo vamos a ver desde un punto jurídico, vamos a ver prácticamente esa normativa de la teoría del Estado, vamos a ver esa teoría de poder que tiene el Estado, ¿ya? Y vamos a ver varios filósofos, pero en especial, vuelvo a decirles, vamos a hablar de Kelsen, el padre de la teoría pura, ¿ya? Del derecho. Además, no solamente, bueno, vamos a pensar en este, ¿no? En este padre que es el que ha creado esta pirámide y el que le ha dado la supremacía prácticamente, ¿no? A la constitución política del Estado. Muy importante, ¿no? Por eso les había dicho, ¿no? Nosotros tenemos que prácticamente tener nuestra constitución política del Estado a la mano, ¿ya? Porque la constitución política del Estado es nuestro instrumento de trabajo, ¿ya? Si vamos a hablar de Kelsen, me gustaría, por ejemplo, ahorita, no sé, a manera de enseñanza, creo que ya les he dicho, ¿no? También tenemos otro padre muy importante, ¿no? Ulpiano. Ulpiano es el que nos ha dado el Código Civil, eso no se les tiene que olvidar. Seguramente en teoría, en derechos romanos les van a preguntar eso, ¿no? La ley de las 12 tablas, pero ya saben, ¿no? Ulpiano es el que ha creado, ya actualmente el Código Civil está en vigencia, ¿ya? Que no se les olvide, como una introducción, como una perlita más, se les está dando ese datito para que ustedes no se queden así, ¡ah! Pero doctor o doctora, no sabemos quién es el padre de la, en este caso, del padre de las 12 tablas, ¿no? El creador de las 12 tablas o el padre del derecho romano, ¿no ven?
Ahí está, Ulpiano, esa es la respuesta correcta, ¿no? Ulpiano es el encargado prácticamente de haber armado este Código Civil que actualmente, desde esos tiempos romanos, está en vigencia, ¿sí? Está en vigencia. Son varios libros, 5 libros, por ejemplo, ¿no? Bien, pero vamos a entrar justamente ya a hablar, entraremos en materia, a hablar de lo que les he explicado en este momento, ¿no? Vamos a hablar de la teoría jurídica del Estado, ¿ya? De ese poder que tiene el Estado. Voy a compartirles las presentaciones. Las tengo listas acá. Necesitamos audio, sí, ya está el audio. Necesitamos compartir. Ahí está, unidad 2. Denme un momentito, por favor. Voy a sacarme el abrigo. Está haciendo calor. Ahora sí, ya, sin camisita. Creo que va a estar más tranquilo y más fresquito. Ya. Vamos a empezar a hablar de la unidad 2, Estado y Derecho, ¿no? Relación entre el Estado y el derecho. Introducción, ¿ya? Aquí nos dice al iniciar el capítulo correspondiente al tema del Estado y del derecho, primeramente deberemos, esto es muy importante, deberemos observar, ¿no? La noción que tiene el hombre acerca del Estado. ¿Qué nos está diciendo? Que deberemos observar la noción que tiene el hombre acerca del Estado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que les decía la anterior clase? Que a partir de estas clases que nosotros estamos pasando, debemos empezar a entender ya una forma muy correcta, debemos tener la forma correcta de entender lo que es el Estado. Hay muchos, a ver, no sé, ahorita se me ocurre un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos del Estado, o cuando, por ejemplo, nuestros camarógrafos, especialmente los camarógrafos, ¿no? Los medios de comunicación, cuando están en las calles, ¿no? Van y hacen sus entrevistas y demás. Cuando, por ejemplo, están en un pueblo, especialmente en los pueblos, ¿no? Ha pasado algún accidente, algún acontecimiento jurídico, si su respuesta y en su comunicado dice, ¿no? Es que en esta población hay falencia, hay carencia, no hay Estado. Entonces nosotros tenemos que corregir ese pensamiento, ¿no? Ya sabemos que el Estado no había sido pues, don Evo Morales, no había sido el presidente actual Arce Catacora, ¿no? No había sido el vicepresidente, sino el Estado había sido prácticamente toda la población que está dentro de unas fronteras, ¿no? Como elemento de Estado. Eso tenemos que aclararles prácticamente a los medios de comunicación y a los comunicadores, ¿no? Ese error cometen ellos. Entonces nosotros tenemos que tener ya esa perspectiva de conocimiento suficiente como para corregir. Y ahí está el ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de Estado, prácticamente estamos hablando de esta población, del soberano, de esta población que tiene ese poder coercitivo, ¿sí? Y ahora lo vamos a ir viendo, como hemos visto en la presentación, desde un punto jurídico, ¿ya? Y vamos a hablar de Kelsen, vuelvo a decir, ¿no? El padre en este caso, del derecho, de la teoría pura del derecho, ¿sí? ¿Ya? Vamos a ir, voy a volverles a compartir esta presentación, ¿sí? Y vamos a leerlo desde un principio, lo leeremos, pues, ¿sí? Unidad 2. Estado y Derecho. Relación entre Estado y Derecho. Introducción. Al iniciar el capítulo correspondiente al tema Estado y Derecho, primeramente deberemos observar la noción que tiene el hombre acerca del Estado. Ahí está en esa presentación lo que les estoy diciendo, ¿no? Tenemos que ver primeramente esa noción, muy importante, ¿no? A ver, veremos aquí ejemplos de Estado. ¿Qué tipos de Estados conocemos? ¿Qué tipo de Estado nosotros tenemos? ¿Cuál sería nuestro Estado? ¿Qué tipo de gobierno? No se olviden, ¿no ve? Que una de las problemáticas es estudiar al Estado y a sus gobiernos. ¿Qué tipo de Estado seríamos? ¿Qué tipo de gobierno tendríamos? ¿Un Estado socialista? ¿No? Entonces somos un Estado liberal o neoliberal. Licenciado, ¿Y? ¿me escucha? Y claramente. Hay en sí un estado unitario, ¿Ya? otro sería una república. ¿Ya? Sí, si hablamos de la República, vamos a tener que pensar y vamos a tener que decir que la República se ha dado desde un principio, desde el momento en que se nos ha fundado, ¿no ve? ¿Qué fecha se nos ha fundado, querido Joaquín?
6 de agosto de 1825. Exacto, ¿no ve? En ese momento, cuando se nos ha fundado como república, porque en ese momento, en ese aspecto, en esa coyuntura prácticamente no había otro pensamiento, y esto va a venir prácticamente desde la Revolución Norteamericana y especialmente de la Revolución Francesa. ¿No ve? Hemos hablado un poquito y hemos ido aprendiendo también las fechas. ¿No ve? Hemos dicho que la Revolución Norteamericana se ha dado en 1776, ¿no ve? Y la Revolución Francesa en 1789, ¿ya? Muy importante, muy, muy importante. En ese momento que se nos ha fundado como Estado, prácticamente no, nuestro fundador, y en realidad nuestro libertador, porque nos ha dotado de una constitución, no había visto, no habían pensado de que teníamos diversidad, éramos 36 nacionalidades, diferentes tipos de nacionalidades, ¿no? Y en su momento, en la mayoría, eran indígenas, ¿no? Que los criollos o los peninsulares, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, sí, en un principio éramos prácticamente una república. Después de la refundación, prácticamente vamos a pasar a ser un Estado plurinacional, ¿ya? Plurinacional. Y nuestra constitución política del Estado nos dice también que somos socialistas, ¿sí? Somos un Estado socialista, ¿ya? Entonces hay estados socialistas, neoliberales o liberales, si ustedes quieren, ¿no? Hay estados monárquicos actualmente, Inglaterra, Francia, España, ¿no? Que todavía, por ejemplo, en Inglaterra, su monarquía sigue funcionando, pero ya no tiene, ¿no? Ese poder que tenía antes de decisión. Simplemente es una figura. A esta figura pues, prácticamente lo mantienen, le pagan un salario, le pagan movilidad, vivienda y todo, ¿no? Alimentación. Pero actualmente sigue habiendo, ¿ya? Sigue habiendo. Entonces vamos a avanzar. Entonces, como había dicho, nosotros somos un Estado prácticamente socialista, ¿sí? A partir de la refundación hemos pasado de república a Estado, Estado plurinacional, pero con un pensamiento socialista, social, ¿ya? Y aquí en esta presentación les estoy poniendo justamente, hablando, ¿no? Del conflicto de Rusia con Ucrania, y aquí estamos viendo, hablé a uno de los pensadores justamente del comunismo, ¿no? A uno de los líderes del comunismo, ¿no? ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? ¿Saben? Este amiguito que está aquí. ¿Alguien sabe? ¿Nada? Carlos Marx no es Carlos Marx. No es Carlos Marx. ¿Quién es? Lenin, ¿no? Sí, Lenny. Exacto, Lenin, prácticamente con su Estado comunista, con su Estado ya desde un paso del socialismo al comunismo, un Estado comunista, ¿no? Ese es el fundador, bueno, no el fundador, ¿no? Porque Carlos Marx va a ser el fundador justamente de este pensamiento comunista y nuestro amigo aquí Lenin va a ser uno de los que va a poner en práctica, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces ahí le estoy poniendo esta presentación simplemente para hacer una referencia al Estado prácticamente, o a los diferentes estados y en este caso al Estado comunista, ¿ya? Este Estado comunista también tiene sus normas, por eso se lo ve, ¿no? Al Estado prácticamente desde un punto jurídico, ¿ya? Y aquí vamos a ver en esta otra presentación, ya vamos a ver a tres tipos de pensamientos, pero en especial el de Kelsen, ¿no? Primero vamos a hablar del pensamiento sociológico. Este pensamiento sociológico, ajá, no he borrado esto, sigue borrado, ¿no? Este pensamiento sociológico que habla de las teorías sociológicas, ¿no? Pero Kelsen prácticamente va a hablar de lo que es solamente la parte jurídica. ¿Qué dice? Considera al Estado como el orden jurídico vigente. Ajá, muy bien. Pero también hay otras teorías mixtas, ¿no? Que van a ver al Estado como, por ejemplo, que van a decir son sociológicas y jurídicas, pero no hacen diferencia, no van a diferenciar, no demuestran en qué parte se diferencia lo jurídico de lo sociológico. Pero también hay una teoría específica que habla de lo sociológico, ¿no? Y tendremos que entender, bueno, lo leeremos y vamos a entender prácticamente qué es la teoría sociológica y qué es la teoría mixta en este caso, y qué es lo que dice Kelsen, ¿no?
En la relación entre el Estado y el derecho hay teorías que consideran al Estado como una realidad social, ajenos en todo al orden jurídico y como un fenómeno de mando. Otras doctrinas sostienen que el Estado tiene dos dimensiones, unas realidades sociológicas y aspectos jurídicos, pero no determinan cuál es la conexión entre estas dos caras, jurídica y sociológica. La doctrina de Kelsen afirma la estricta identidad entre el Estado y el derecho, considerando al Estado como el orden jurídico vigente y que el Estado y el derecho son dos palabras con las que se designa un solo objeto. Muy bien, ahí está lo que les explicaba, ¿no? Hay teorías que prácticamente solo ven al Estado desde un punto social o sociológico, ¿no? Hay otras teorías que dicen, ajá, sí, el Estado es un aspecto sociológico, pero también jurídico a la misma vez, y le dan un orden jerárquico también, ¿no? Prácticamente se dan cuenta de que va a tener un poder, este poder que es el poder de mando. Y ahí es donde se van a retractar. Más adelante les voy a explicar. Ah, pero Kelsen simplemente va a decir, no, alto señores, ¿no? Aquí lo que sí es el Estado, ¿no? El Estado, Kelsen lo va a considerar prácticamente al Estado como el orden jurídico vigente. Para él es el Estado el orden jurídico vigente, ¿ya? Para eso Kelsen va a crear prácticamente, aquí está la presentación importante, la pirámide de Hans Kelsen, ¿ya? La pirámide de Hans Kelsen, donde nos va a poner prácticamente esa jerarquía, va a jerarquizar, ¿no? Va a jerarquizar prácticamente a la constitución política del Estado y la va a poner hasta la cúspide, ¿sí? La va a poner hasta la cúspide, hasta arriba, muy importante, ¿no? Um, ¿Dónde estás? Esto quiero. Ah, no, ¿dónde está? Este. Aquí está. Entonces, aquí, ¿no? Donde está el circulito. Ahí arriba la constitución política del Estado. La va a jerarquizar, la va a poner en la cúspide y va a decir, para que un Estado sea prácticamente jurídica, y la vamos a ver desde el punto jurídico, debe tener su normativa. Y su normativa, la constitución del Estado, como teoría política, debe estar encima de todos. Y después vendrá, pues, ¿no? Vamos a... vamos a ver, ¿no? Y después vendrán, pues, las leyes, los reglamentos, y más abajito, ¿no? Testamentos, contratos, sentencias. ¿Se dan cuenta la sabiduría de Kelsen? Va a decir, no, para que el Estado prácticamente sea considerado desde un punto jurídico, su constitución tiene que ser primero. Y tiene que estar arriba de todo lo demás. De todo lo demás. ¿Ya? Ahí está el ejemplito de la constitución política del Estado. Muy importante, chicos. Muy importante. Ya, muy importante. Porque a partir de la constitución política del Estado vamos a ver la normativa jurídica del Estado. ¿Ya? Ejemplo. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado, y esto es haciendo teoría política sin poner colores políticos? ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado con una partecita, habíamos tocado si la señora Áñez prácticamente su gobierno había sido constitucional? Habíamos dicho que no, ¿no ven? Porque la constitución política del Estado no lo permite, pues. Hemos visto ahorita hemos visto la jerarquía de la constitución política del Estado, la jerarquía, la pirámide de Kelsen, y ahí nos está diciendo que prácticamente, aquí les voy a volver a compartir, prácticamente los reglamentos están en un tercer peldaño, abajo de las leyes. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Qué nos decían, por ejemplo, aquellos que estaban en ese momento en el poder? No, es que nos hemos basado, señores, nos hemos basado para que sea constitucional nuestro mandato, nos hemos basado en los reglamentos de la Cámara de Diputados. ¿Y se han dado cuenta que había estado tan abajo los reglamentos?
Si ahora nos vamos al artículo, ahora no, déjenme recordar que mi chaque todavía me está durando, artículo 169. ¿Quién está con la Constitución Política del Estado? Gabriela, 169. Artículo 169. ¿Qué nos dice? A ver, veremos si realmente lo que estamos haciendo ahorita, ciencia, es cierto. Por ahí el docente se está inventando hasta dónde llega la sucesión. Artículo 169, si no me falla todavía el cerebro, si todavía mis neuronitas no están todavía con el efecto de los alcoholes. ¿Puedo leer, licenciado? Dale, querido Max, ya te ha ganado Gabriela. Dale, Max. Artículo 169, párrafo 1. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidencia o del presidente del Estado, será Querido Max, reemplazada perdona que o te corte un poquito más fuerte, no se te escucha claro. Ya. Párrafo 1. En Ahora caso sí. de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la vicepresidenta o vicepresidente, y a falta de esta o por la presidenta o presidente del Senado, y a falta de esta o por el presidente o presidente o el presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días. Párrafo 2. En caso de ausencia temporal, asumirá la presidencia del Estado quien ejerza la vicepresidencia por un periodo que no podrá exceder los 90 días. Hemos dicho artículo 169, ¿no? Ya está. Sí, ¿Listo? ese es. ¿Hasta dónde llegaba prácticamente el mandato? La Constitución Política del Estado, en el artículo 169, nos ha dado el lineamiento. Hasta aquí es. Y si ahora nos ponemos a pensar lo que dice Hans Kelsen en esa pirámide, ¿dónde habían estado sus reglamentos? En un tercer lugar. Muy, muy por debajo de la ley, ¿no? Entonces estamos verificando que científicamente que la señora Áñez no había sido un gobierno constitucional. ¿Qué tal? No es porque sea, digamos, del color del más, ¿no? Sino porque es prácticamente lo que nos dice la Constitución. Y ahí está, como les he dicho, ¿no? Nosotros como asesores tenemos que ver primero esto. Primero esto. Si a la señora Áñez, su asesor le hubiera dicho, ¿sabe qué, señora Áñez? La Constitución Política del Estado dice esto. Si hubiera sabido que la pirámide Kelsen, como les estoy enseñando, y hubiera dicho, la normativa, nuestros reglamentos están muy, muy debajo de la Constitución Política del Estado, señora Áñez no comete ese error. Si no la han asesorado bien a la señora Áñez, prácticamente los que deberían estar adentro son sus asesores. Le han hecho cometer errores. ¿Sí? Ahí está, estamos viendo justo con la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Seguiremos avanzando un poquito. Listo. Entonces, Hans Kelsen. Ahí abajito les estoy poniendo un poco de biografía de Hans Kelsen, ¿no? Era profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Viena. Kelsen nació en Praga en 1881 y murió en California, Estados Unidos, en 1973. ¿Ya? Y era austriaco de origen. ¿Ya? Austriaco. Bien, vamos a pasar a esta otra presentación. Después de haber visto prácticamente estas tres teorías que prácticamente hacen referencia a lo que es lo sociológico, lo mixto, pero habíamos dicho que en esta teoría mixta no diferencian, no separan y se contradicen, ¿no? Pero vamos a ver más adelante quiénes son estos teóricos que han hablado justamente de la teoría sociológica del Estado. Y hemos visto prácticamente la teoría la teoría del Estado como el orden jurídico vigente por Kelsen. Orden jurídico vigente, ¿por qué? Porque una constitución política del Estado, en nuestro caso una constitución política del Estado, esta constitución está vigente. ¿Ya? Y nuestro orden jurídico positivo, porque hemos dicho que tiene que estar vigente, ¿no? Para que sea positivo. Entonces, nos está diciendo, ahí, ¿no? Nos está dando un ejemplo claro, clarísimo, ¿no? No hay dónde perderse. ¿Ya? Por eso se lo considera al Estado como un orden jurídico vigente. Y en este caso, Kelsen, el padre de esta teoría pura. ¿Ya? Para poder hablar de estas teorías, y vamos a seguir profundizando en las teorías, a ver, llegaremos hasta aquí.
llegaremos aquí. Pero aquí, en esta parte, en esta teoría sociológica, ¿qué entenderíamos por la teoría sociológica? ¿Qué diríamos? Les estoy explicando, obviamente hay teorías que hablan de lo sociológico. Pero ¿quién me da un ejemplo de lo sociológico? ¿Qué sería lo sociológico? ¿A qué hacemos referencia? Obviamente, Emilio Durkheim, el padre de la teoría sociológica, ha hablado de esto y ha querido hacer una comparación al Estado con lo sociológico. Pero ¿quién me daría un ejemplo? Chicos, no sé, a ver, voy a llamar por lista. Tengo un montón de estudiantes con cámaras apagadas. Castro, Marián, un ejemplo. Mm, Bueno, serían las evoluciones, cambios que ha habido en lo sociológico, en la sociedad, perdón. Por ejemplo, con el COVID. Ya, eh, ah, o sea, en la sociedad ya se han generado nuevas formas, digamos, incluso una ley que priva, digamos, no, que genera un nuevo movimiento de personas tal vez. Ya, tienes problemas con tu micrófono. Flores Fanor, un ejemplo de lo que sería lo sociológico. Flores Fanor. Sí, licenciado, no se me viene nuevamente. Ya, dale. Les voy a dar un ejemplo entonces, de lo que estaríamos hablando. Que debemos cumplir el régimen. Ya, hasta ahí está bien. Escúchenme. Tendríamos que hablar justamente de lo sociológico. ¿A qué haces referencia? A las manifestaciones sociales. En este caso estaríamos hablando de las costumbres, de los mitos, de los ritos. Ejemplo, la chaya. ¿Sí? Carnavales, martes de chaya. Ahora estas normas, estos ritos, estas costumbres, también se vuelven en un punto, por eso lo han tratado de volver jurídico, lo comparan prácticamente con estas costumbres. En nuestro caso, pondremos un ejemplo, el AINI. ¿Qué es el AINI para ustedes? ¿Qué me da una respuesta? A ver, que funcione la cabeza. Ya carnavaleado demasiado las hormonitas, digo, las neuronitas, ahora le haremos funcionar y qué razón. Ahí está Luis Enrique, nos dice, levantando la mano. Licenciado, buenas noches. Querido, buenas noches. Bueno, por lo que yo entiendo, por AINI eso se practica en las fiestas, bueno, en la mayoría de las El AINI. fiestas. Entonces, es cuando alguien le hace un favor, o bueno, le hace un favor o un regalo a una persona con la intención de que éste sea devuelto en otro momento. Ya, un ejemplo llegaría a ser tal vez una boda y digamos, se está casando mi hermana y me dice, bueno, yo les regalo un refrigerador, entonces yo les regalo así de cariño y cuando yo tenga tal vez igual, cuando yo me case, ella va a hacer lo mismo, regalarme un refrigerador o algo más. Eso es lo que yo entiendo por ahí. Muy bien. Sí, tienes referencia, pero es una costumbre, ¿se dan cuenta? Las teorías sociológicas hablan justamente de estas normas, de estas costumbres. ¿Por qué digo de norma? Porque prácticamente la INI se hace como una norma cuando, por ejemplo, nosotros estuviéramos en el campo, en este caso, estuviéramos haciendo nuestra sayaña, trabajando, ¿no ven? Entonces nuestros comunarios, los que son nuestros vecinos, nuestros colindantes, nos ven trabajar y vienen y nos apoyan y nos colaboran. A raíz de esto prácticamente se vuelve como un compromiso. El caso de que nosotros también tengamos que devolver ese trabajo cuando ellos estén produciendo su tierra, no sé, en este caso tal vez sembrando, arando, barbechando, se vuelve como un compromiso. Por eso prácticamente lo quieren comparar como si fuera una norma jurídica, una obligación. O sea, es un compromiso que estás obligado a devolver el favor que te estamos haciendo, como el ejemplo que nos ha dado nuestro compañero, ¿no? Sí, evidentemente en una fiesta, no sé si en un preste, en un matrimonio, ¿no? Nosotros vamos, llevamos un regalo, como ha dicho nuestro compañero, un refrigerador, ¿no? Te anota, pues te dicen, de la familia Orellana, listo, sí, ¿qué está metiendo un refrigerador? ¿Es cariño o es AINI, no? O hay que devolver. Ay, hay que devolver. Ah, ya, se anota.
Entonces, llegado al momento, en estas costumbres tradicionales, van a otra fiesta o lo que nos corresponde a nosotros y nos devuelven prácticamente. Por eso estas teorías sociológicas lo quieren comparar prácticamente como si fuera una norma, ¿ya? Pero en realidad no está constitucionalizado. No habíamos dicho que la norma, para que sea constitucionalizado, para que sea positivo, tiene que estar escrito. No está escrito. ¿Ya? Solamente una costumbre. ¿Ya? Muy importante, ¿se dan cuenta? Por eso entonces tenemos que entender prácticamente que estas teorías sociológicas han partido de eso, de las costumbres, especialmente de las costumbres, ¿no? Del movimiento de personas, de la protesta, mujeres creando, de la masa moviendo, de la gente moviéndose, de las masas moviéndose, ¿ya? Ahí está. Y entonces llegaremos prácticamente hasta aquí. Ajá. ¿Qué nos dice Kelsen? Vamos a seguir hablando de este importante filósofo. Kelsen solo toma en cuenta un aspecto del Estado, el jurídico, y lo eleva a una categoría absoluta. Listo. Ahí está lo que les decía, ¿no? Kelsen solo toma en cuenta un aspecto del Estado, el jurídico. Listo, para él, el jurídico. Y lo eleva a una categoría absoluta. Para eso va a partir desde la Constitución Política del Estado, ¿sí? Desde la Constitución Política del Estado. A partir de ahí, listo. La teoría del Estado es prácticamente jurídica. La va a elevar a una absolutez total, ¿sí? Y aquí les estoy poniendo una presentación. El Estado plurinacional, ¿no? Constitución Política del Estado plurinacional, artículo 77, parte educativa. Ajá, muy interesante. Porque aquí tenemos que hablar justamente de estas teorías jurídicas, de estas teorías sociológicas, que tienen que ver con el ser y del deber ser, ¿sí? Tienen que ver con el ser y el deber ser, ¿ya? Ejemplo, ahorita se me está ocurriendo el artículo 77. Tiene que ver con el ser y el deber ser. En el caso de las teorías jurídicas, en el caso de las teorías sociológicas, tienen que ver con el ser. ¿Ya? Y la teoría jurídica tiene que ver con el caso del deber ser. ¿Ya? Ejemplo. ¿A quién vamos a usar ahora? Ejemplo. Se me ocurre, por ejemplo, en el mismo gobierno de la señora Áñez. Artículo 77. ¿Quién está con la Constitución? ¿Alguien ya no los ha leído? ¿Alguien más? Yo, licenciado. Dale, artículo 77. Artículo 77, parte 1. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. Parte 2. Hasta ahí. El Estado y la hasta ahí. sociedad. Hasta ahí. Ya. Importante. Sostenerla, garantizarla. ¿Se dan cuenta? ¿No? Por eso decía, las teorías sociológicas tienen que ver con el ser. Ejemplo, en ese año de gobierno de la señora Áñez, el ministro de Educación corta, rompe, quiebra y dice, no va más la educación. ¿No ven? Pero ¿cómo debería de ser? La Constitución Política del Estado en el artículo 77 nos dice que debería ser garantizada por el Estado. ¿Ya? Debería ser garantizada por el Estado. Pero en ese momento no se ha garantizado. Debería ser garantizada. Los estudiantes deberían estar pasando clases. Un perjuicio generacional. Estamos hablando desde niñitos que estaban empezando a aprender a leer. Primaria, en este caso, inicial, primaria. Y ya después, ¿no? Los jóvenes, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, los bachilleres. No, sí, ya, listo. Que pasen nomás, que aprueben. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo debería de ser? Debería de ser que los estudiantes estén en el colegio, el Estado garantizando la educación, los estudiantes aprendiendo. La teoría jurídica nos dice que debería de ser así, pero las teorías sociológicas nos dicen que es así nomás, ¿no?
que es el ser, que en ese momento así era. ¿Se dan cuenta? Ahí está el ejemplo. Muy importante, ¿sí? Por eso estas teorías tienen que ver prácticamente con el ser y el deber ser, ¿ya? El deber ser está justamente con la teoría sociológica, o digo, jurídica, perdón, ¿ya? Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda, chicos? Chicas, jóvenes y señoritas, mis queridos estudiantes. Preguntas, respuestas, vamos. ¿Todo queda claro, chicos? Por favor, no se queden callados. Tenemos que, si hay alguna duda, despejaremos la duda. Licenciado, ¿Sí? ¿Quién me habla? la última parte, Max Muñoz le habla. Ya, Max, dime. No la entendió muy bien esa parte, dijo. Ah, lo del ser y el deber ser. Sí, ¿Sí? por favor. Esa Dale. parte yo no entendí. Dale, no hay problema. Dame un minuto, te voy a mostrar aquí. ¿Qué quiero hacer? Esto quiero. No lo tengo aquí. Ya, vamos a hacer esto. Su micrófono estaba apagado, por si acaso, licenciado. Ahora sí, lo que quería es compartirles un material que yo tengo preparado acá, que no estaba listo en ese momento, lo estoy preparando ahorita. Comparto. Aquí está, están viendo, ¿no ven? Es el mismo tema, solamente que está en Word, yo se los preparo para ustedes en diapositivas. Y lo que les estaba explicando está aquí, en este sector, al compañero Max, aquí, en todo este sector. ¿Qué dice? Max, ¿qué dice? La ética y la moral se refiere a las costumbres humanas. Ambas hablan de normas de conducta, del ser y del deber ser. Sin embargo, aunque se relacionan, son conceptos distintos. La diferencia entre el ser y el deber ser radica en los valores morales y éticos de las personas. Exacto. Ahí está tu respuestita, ¿no ve? Entonces, la ética, ¿no? La ética y la moral tienen que ver con el ser y el deber ser, ¿sí? Sí. ¿Ya? Vamos a borrar eso. Y es por eso que les ponía el ejemplo, ¿no? Era ético que el señor, en ese momento, Cárdenas, haya suspendido prácticamente las clases, la educación. No era ético. Tampoco la Constitución Política del Estado le permitía. ¿Se dan cuenta? Tiene que ver mucho con esta filosofía, hay que entenderla, ¿no? No era ético. La Constitución Política del Estado decía, no, el Estado, los gobernantes en ese momento, nuestros representantes tenían que garantizar prácticamente la educación. ¿Ya? Por eso tiene que ver con el ser y el deber ser. Arnaldo, antes que te duermas, un ejemplo. De lo que acabamos de leer. ¿Me escucha, Licen? Otro ¿Me ejemplo. escucha, Licen? Sí, te escucho. Ya, muy bien. Bueno, un ejemplo que podría dar así simple, digamos que nuestra ley dice que debemos ser personas honradas, correctas, pero esto entra en conflicto en los valores que las personas pueden ser. Ahorita, por ejemplo, si bien la mayoría de la población es honesta y es honrada,
Hay personas que no lo son, hay personas que son criminales, que tienen tendencias anarquistas, también podría decirse. Entonces, ese es el conflicto que hay entre el deber ser y lo que es el ser. Exacto. Tendríamos que también tomar en cuenta entonces estas prohibiciones que se nos ponen, ¿no? Estas prohibiciones, como por ejemplo, se me ocurre en este momento pensar en lo que es prácticamente la ética, la moral. ¿Se dan cuenta? La ética y la moral. ¿Qué sería la moral? Prohibiciones. ¿Se dan cuenta? Son prohibiciones. ¿Es moral que andemos desnudos en la calle? No. ¿No ve? Está prohibido. Ejemplo, ¿quiénes imponen estas prohibiciones morales? La religión, la iglesia. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Tendríamos que ver justamente esos puntos, ¿no? Vamos, avanzaremos un poquito más. O se han cansado, quieren un descansito, quieren ver un video. Tengo 2 videos preparados, creo. ¿Quieren ver un videito? Pero también son con referencia a estos filósofos que vamos a ir estudiando para que descansemos un poquito. Este tema es largo, chicos. A ver, denme un minutito. Quiero preparar estos videos. Creo que es este. Saludos, mi nombre es... Ya. Vamos a ver este video. Es un videito un poquito largo, pero a manera de descanso. Pero vayan tomando apuntes también, ¿ya? Les voy a compartir. Ahí está, ¿están viendo? Es Lucía López. ¿Escuchan bien? Sí, licenciado. Dale, vamos a ver entonces. Y en compañía de Luis Bolívar, Gina Navia, Julián Puerta y José Prestán, hemos preparado la siguiente presentación acerca de las teorías sobre el origen del Estado. A continuación, les expondré los diferentes postulados de los autores Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Jefferson y Sieyès. Thomas Hobbes está considerado como uno de los padres del Estado moderno, el cual surge al finalizar la Edad Media con el fin de conseguir la unidad de los estados y superar el desorden y la multiplicidad de poderes. El principal ingrediente del Estado moderno es la soberanía. Para Thomas Hobbes, la naturaleza del hombre estaba basada en 4 postulados. El primero, él defendía el igualitarismo y la no sociabilidad. Para él, todos los hombres nacían iguales y libres y no necesitaban estar juntos. El segundo, el ejercicio del derecho natural. La libertad de usar su propio poder con el fin de preservar su propia naturaleza sin limitación alguna. Tercero, consideraba que los hombres vivían en una guerra de todos contra todos, movidos por la competencia, la inseguridad y la gloria. Resumiendo, en el estado de naturaleza, el hombre era un lobo para el hombre. El hombre en sociedad. El derecho natural supone una libertad absoluta. El hombre sale de esta situación gracias a que la razón le dicta determinadas leyes que limitan el derecho natural, esto con el fin de garantizar la paz. Mientras que el derecho natural supone una libertad absoluta, las leyes le imponen límites y obligaciones. Entre estas leyes están la búsqueda de la paz, la renuncia al derecho natural y la libertad, y la obligación de respetar los pactos. Para Thomas Hobbes, el origen del Estado está en el pacto social que realizan todos los individuos en la sociedad. En este pacto social, los hombres se ponen de acuerdo entre sí y deciden ceder irrevocablemente todos sus derechos a un hombre o a una asamblea de hombres, reduciendo las voluntades a una sola con el fin de que se garantice el mantenimiento de la paz.
Para Hobbes, el Estado es algo engendrado por el hombre, algo artificial a lo que denomina el gran leviatán, u hombre artificial, aunque con una estructura y fuerzas superiores. Él defiende la autoridad absoluta, donde la concentración del poder esté sobre el soberano o el monarca. El resultado es un Estado autoritario, donde el monarca o soberano no debe tener limitaciones para cumplir con su mandato, que ha surgido del pacto social entre los hombres para la creación del Estado. El fin del Estado es garantizar la seguridad del pueblo. Para John Locke, la naturaleza del hombre se basa en la teoría del origen divino del poder. Esto implica que los hombres no son iguales y libres por naturaleza, ya que los elegidos por Dios tienen un poder superior al que poseen los demás. Hace una distinción entre naturaleza y convención. En la naturaleza, las leyes no son impuestas por el hombre, el cual debe someterse a ellas y no dependen de su voluntad. En cambio, en la sociedad, las leyes son convencionales, es decir, producto del acuerdo entre los hombres y su obediencia dependen de su libre voluntad. Para Locke, todo hombre tiene unos derechos naturales, entre los que resalta la libertad, la igualdad, la independencia y el derecho a la propiedad fundado en el trabajo. El hombre en sociedad. Para Locke, los hombres no son necesariamente buenos, ya que pueden violar los derechos de los demás, pero tampoco son necesariamente malos, ya que cuentan con una ley moral natural, descubierta por la razón y que le impone límites a su conducta. En el estado de naturaleza del hombre se impone el respeto mutuo de los derechos naturales, quedando limitados por los derechos de los demás. El problema del estado natural del hombre, según Locke, es que no existe una organización política que garantice el ejercicio de estos derechos naturales y la aplicación de sanciones racionales y justas a los infractores, por lo cual debe existir una regulación de los derechos naturales. Para John Locke, el origen del Estado estaba dado en el contrato social entre los individuos y los gobernantes. En él, los ciudadanos cedían algunos derechos a los gobernantes, fundamentalmente el de hacer leyes y castigar a los infractores con el fin de que se garantizara el ejercicio de los derechos naturales de cada individuo en la sociedad. Promovió la separación de poderes del Estado en poder legislativo, que era el Parlamento, poder ejecutivo, los órganos de esta índole, y el poder confederativo, que se encargaría de las relaciones exteriores. Esto con el fin de limitar el poder del monarca o de quien ejerza el poder. El poder seguía siendo un atributo de la comunidad y no un privilegio absoluto del gobernante. Su tesis principal es la defensa de la libertad humana en todo sentido, siendo la labor del Estado promover el desarrollo de la autonomía en el hombre. El límite de la libertad del individuo está en el lugar donde empieza la libertad de los demás. Establece una clara separación entre lo temporal y lo espiritual, es decir, entre la Iglesia y el Estado. De todo esto se desprende la importancia de promover la tolerancia como una virtud fundamental del ciudadano y de la sociedad. El resultado es una democracia representativa, democracia en el que el pueblo ejerce la soberanía a través de órganos representativos elegidos por votación. Para Montesquieu, la naturaleza del hombre está regida por leyes impuestas por Dios. Todos los hombres están ligados a las siguientes leyes naturales: reconocimiento de un creador, la búsqueda de alimentos, la atracción hacia los semejantes, sobre todo a los del sexo opuesto. De esta última ley surge el deseo de permanecer juntos. El hombre en sociedad. Montesquieu consideraba
que las leyes provenían de relaciones necesarias derivadas de la naturaleza de las cosas y las relaciones sociales. No solo se opuso a la separación entre ley natural y ley positiva, sino que pensaba que eran complementarias. Al comenzar a vivir en sociedad, termina la igualdad del estado de naturaleza y comienza el estado de guerra entre los hombres. Surge la necesidad de crear leyes que regulen los hechos. Se da la forma de derecho de gentes que se da en los pueblos. El derecho político, que es entre gobernantes y gobernados, y el derecho civil, que regula las relaciones entre particulares. Montesquieu considera que para el origen del Estado es imprescindible la separación de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. En el legislativo es de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, promulga y deroga leyes. El ejecutivo, el de las cosas del derecho civil, declara guerras, la paz, aplica leyes y mantiene el orden. Y el judicial castiga los crímenes y decide las contiendas entre particulares. Montesquieu considera tres formas de gobierno fundamental: el republicano, el monárquico y el despótico. En el republicano, el pueblo tiene el poder supremo. En el monárquico gobierna el rey con sujeción a leyes. Y en el despótico, el poder reside en una sola persona. Pasando ahora a Rousseau, él pensaba que el hombre primitivo vivía en aislamiento. Era un buen salvaje, poseía una inocencia natural. El problema de los individuos en estas condiciones consistía en las dificultades que se le presentaban para satisfacer sus necesidades, razón por la cual el hombre empezó a vivir en sociedad. Rousseau pensaba que el hombre nacía bueno y era la sociedad que lo corrompía. El paso del hombre de su estado natural al desarrollo en sociedad hace al hombre menos feliz, bueno y libre por su relación con los demás hombres, ya que pierde su libertad natural. La sociedad es un engaño. Los hombres se unen pensando en defender a los más débiles y terminan defendiendo los intereses de los más ricos. La desigualdad social surge a partir del derecho de la propiedad y la autoridad para salvaguardarlos. Rousseau pensaba que la propiedad no debe ser un derecho individual, ya que es el origen de la desigualdad y de la pérdida de la libertad. Para el origen del Estado, Rousseau propone una transformación de la sociedad mediante la creación de un contrato social entre cada individuo y la comunidad. El contrato social se basa en derechos y deberes, que son el clausulado, y el Estado es la entidad que se crea para hacer cumplir dicho contrato. Este pacto, es decir, el contrato social, crea la voluntad general, que es la suma mayoritaria de voluntades. Es la que tiene que decidir la actuación entre los gobernantes y el Estado. Esta voluntad general se caracteriza por ser soberana, no existe un poder por encima de ella, inalienable, no se puede delegar, e indivisible, no hay separación de poderes. El resultado es una democracia directa. El poder es ejercido directamente por el pueblo en una asamblea. Por otra parte, Thomas Jefferson promovía una renovación periódica de la revolución. Esto es una reformulación de la Constitución basada en las necesidades de las nuevas generaciones. Pensaba que todo el mundo debía tener acceso a la educación por pobre que fuera, para que el país se conformara como una aristocracia basada en el talento y no en la herencia. Era un ferviente defensor de la educación pública laica. Pensaba que debía prevalecer la voluntad de la mayoría. Esta voluntad debía ser razonable para ser legítima. En cuanto al origen del Estado, Thomas Jefferson consideraba que además de la división de poderes propuesta por Montesquieu, esto es,
la división de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, el sistema debía ser representativo, es decir, que los representantes debían ser electos. Este esquema proporciona el antídoto contra la forma dominante y antidemocrática de representación parlamentaria. Proponía una educación política. Las personas solo podían aprender democracia practicándola. La soberanía recaía en el pueblo. La mejor manera para que administrara con buen juicio era que el pueblo estuviese ilustrado. Creía fundamentalmente en la educación básica. Pensaba que era más seguro tener a todo un pueblo ilustrado que a unos pocos en un alto nivel científico y a muchos en la ignorancia. Redactó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. En esta se resume una filosofía política que será la que oriente hacia el futuro el entendimiento de los derechos fundamentales en Estados Unidos. Esta declaración promueve que todos los hombres tienen igualdad de derechos. Esta declaración proclama que todos los hombres tienen igualdad de derechos, sin tener en cuenta su nacimiento, riqueza o estatus, y que el gobierno es el servidor, no el dueño del pueblo. Consiguió que su propuesta de separación del Estado de la Iglesia Anglicana fuera aceptada. Se hizo responsable de la legislación que abolió el derecho de vinculación, esto es, la herencia de tierras a través de una línea concreta de descendencia, y la primogenitura, herencia solo para el hijo mayor, eliminando de esta manera las dos formas de regulación gubernamental al derecho de la propiedad privada. Finalmente tenemos a Emmanuel Joseph Sieyès. En el esquema tradicional del Estado en la Edad Media, admitía la existencia de tres estamentos: la nobleza, el clero y el Estado llano. Sieyès fue el autor del panfleto ¿Qué es el tercer estado? En él plantea la oposición del enfrentamiento entre privilegiados y no privilegiados, y para resolverlo acude al concepto de nación o sociedad completa, que es la realidad suprema política. El tercer estado fue el protagonista principal de la Revolución Francesa. Sieyès propuso que los estados generales debían organizarse en representantes genuinos en los estados generales, doble representante del tercer estado y voto por persona y no por estamento. Sieyès fue uno de los principales impulsores que el Estado llano se separara de los estados generales y que realizara su propia reunión a la que llamó Asamblea Nacional. Sería el inicio de la Revolución Francesa. Sieyès no estaba a favor que se eliminara el clero y la nobleza, sino sus privilegios, ya que veía que estas clases vivían a expensas del pueblo. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Lucía López. De esta manera de descansar hemos visto varios filósofos. Quiero decirles de que prácticamente todo lo que estamos avanzando, lo que estamos viendo videos y demás, también van a entrar al examen, por eso les he dicho, van a tomar apuntes. Tengo otro videito para compartirles. Déjenme pero no sé si está listo, de un minutito. Este vamos a eliminar. Y ese es. Ya, y les voy a también compartir este. Este es un poquito más cortito. No se olviden de tomar apuntes porque para el examen también se va a tomar en cuenta estos videos y todo lo que veamos y veamos. Ahora sí, les pido si me... ¿Sí? ¿Escuchan y ven bien? Hola, hola. Sí, se escucha y se ve bien. Sí. Dale, gracias. Hola, ¿cómo están todos? Y bienvenidos a su canal Atmósfera Jurídica.
En este video iniciaremos con la clase número 1 del curso de Teoría del Estado. Así que comencemos. Buenas noches. Hoy estudiaremos el origen del Estado. De acuerdo a los historiadores, el Estado no ha sido siempre el mismo, debido a que ha permanecido en constante evolución. El Estado, como un concepto ya definido, data de aproximadamente hace unos 5.000 años, pasando del Estado feudal hasta llegar al Estado-nación. En la actualidad existen dos teorías para resolver el origen del Estado, que son las siguientes. Número 1. Teoría naturalista. Esta teoría sostiene que el Estado es algo natural y anterior al ser humano, por lo que los individuos están al servicio del Estado. Esta teoría es defendida por filósofos griegos como Platón y Aristóteles, al igual que por Tomás de Aquino. Número 2. Teoría contractualista. Esta teoría sostiene que el individuo es previo al Estado, el cual es el resultado de un contrato social o acuerdo, por lo que el Estado está al servicio de los individuos. Los filósofos que apoyaron esta teoría fueron John Locke, Thomas Hobbes y Juan Jacobo Rousseau. Entendido estos conceptos, los principales hechos que dan origen al Estado son los siguientes. Número 1. Asia Oriental. Desde el siglo VIII a.C., se tienen registros de civilizaciones gobernadas por un monarca. Esta monarquía era perpetuada a través de herencia, conocida como dinastías imperiales. Número 2. Antiguo Oriente. En este periodo florecieron las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, Siria y Persia, las cuales se caracterizaron por tener un estado despótico o un estado teocrático. El estado despótico es una forma de organización restringida y limitada. En cambio, el estado teocrático es una forma de organización que se basa en la divinidad. Número 3. Grecia. A través de las ciudades-estado, polis. Recordemos que las principales ciudades de esta civilización fueron Atenas y Esparta. Número 4. Roma, con sus tres periodos: monarquía, república e imperio. Número 5. Edad Media. A partir de la caída del Imperio Romano, inicia lo que históricamente se conoce como Edad Media. En esta época siguen influyendo las ideas del Imperio Romano, aunque en las comunidades políticas surge la figura del señor feudal, el cual estaba a cargo y era el dueño absoluto de ciertas tierras, llamadas feudos. Estos feudos eran trabajados por campesinos y vasallos, que eran prácticamente esclavos. Número 6. Estado moderno. Al finalizar la Edad Media, se hicieron grandes esfuerzos por unificar al Estado, territorial y administrativamente,
debido a que había sido fracturado por el feudalismo. Con el Renacimiento surge la concepción del Estado moderno. Se da importancia a la persona colocándola en el centro del universo. También en esta época desaparece el feudalismo y el Estado se coloca por encima de la Iglesia. También es importante destacar que en este periodo inicia el absolutismo en Europa. Y número 7, Estado constitucional. Durante los siglos XVIII, XIX y XX, el Estado constitucional tuvo sus orígenes en grandes pensadores, como John Locke, Montesquieu, Rousseau y Thomas Jefferson, los cuales manifestaron la necesidad de crear un Estado constitucional con una ley suprema, constitución, división de poderes y derechos fundamentales para cada uno de los ciudadanos, que en la actualidad está vigente en la mayoría de los países en el mundo. Con esto finalizamos la clase de hoy. Bien, ahí están esos dos pequeños videos que hacen referencia a varios teóricos que han hablado justamente de la teoría política y en este caso de la teoría del Estado, ¿no? La creación del Estado. ¿Ya? Les doy 10 minutitos, 5 minutitos de descanso. ¿Quieren descanso? Los veo cansados, ¿no? Ya, 5 minutitos de descanso y volvemos. ¿Sí?
Bien, continuamos. Queridos jóvenes y estudiantes, después de este descansito he tratado de que un poquito se relajen con estos dos videos. Ya no se nota, ¿no? Después de los carnavales el cansancio, hasta yo mismo me siento un poco cansado, pero hay que tratar de seguir adelante, ¿no? Ya de ponernos poco a poco. Bueno, vamos a continuar. Después de estos dos videos vamos a seguir hablando de las teorías sociológicas y de la teoría jurídica. Y voy a compartirles. Pero a ver, ¿qué dicen? Las teorías sociológicas prácticamente, ¿qué nos dicen? ¿No? En resumen, ¿no? Vamos a ir resumiendo y vamos a decir de que las teorías sociológicas simplemente van a verlo desde un punto sociológico, van a querer afirmar esa teoría sociológica, ¿no? Van a decir, no, el Estado es prácticamente esas costumbres, ¿no? Todo lo que estábamos viendo y hablando antes de los dos videitos, ¿sí? Voy a compartirles las diapositivas. Habíamos llegado prácticamente ya a hacer un pequeño análisis también de lo que era la Constitución Política del Estado, haciendo un ejemplo prácticamente con el artículo 77 también. ¿Ya? Y nos hemos quedado ¿dónde? Nos hemos quedado acá, sí, prácticamente aquí. Bueno, vamos a compartir esto. ¿Y qué dice? Las teorías sociológicas del Estado afirman que el Estado es una realidad sociológica. Ajá, dejando completamente a un lado todo el aspecto jurídico. Ahí está lo que les decía, ¿no? Prácticamente lo que nos dicen las teorías sociológicas es que están afirmando, ¿no? Que el Estado es un aspecto sociológico y lo hacen a un lado la parte jurídica, ¿no? Ahí es donde prácticamente habíamos dicho que aparece Hans Kelsen y él va a jerarquizar al Estado y va a tomar solamente esta parte jurídica del Estado y va a hacer a un lado también la teoría sociológica, ¿no? Y más adelante les había dicho que vamos a ir hablando también quiénes son estos sociólogos que han empezado a hablar de las teorías sociológicas, en este caso el padre de la sociología, Emilio Durkheim, ¿ya? Sigamos avanzando un poquito, tenemos clases hasta las 20 y media, ¿no? Hasta las 8:30, ¿no? ¿Dónde está? Sí. ¿Ya? Salimos un poquito, este tema es un poco largo, pero tenemos que acabar, ¿ya? No creo que acabemos hoy día. Y continuaremos a ver qué nos dice esta parte, esta presentación. Incurren en contradicciones cuando afirman que el Estado es un fenómeno de mando. Primero afirman que en el Estado solo hay hechos sociológicos y después, al constatar que encuentran en el Estado un fenómeno de mando, desisten formalmente de su primera afirmación, pues atribuyen a ese fenómeno de mando las siguientes características. Y ahí está, ¿no? Prácticamente estas teorías sociológicas van a tratar de afirmarse, van a tratar de hacer entender esta teoría sociológica del Estado, pero se van a dar cuenta de que habían estado en un error, ¿no? Van a encontrar prácticamente un fenómeno de mando y van a decir este fenómeno de mando prácticamente que es el poder que tiene el Estado. Tenemos que entender este poder también desde un punto psicológico. A ver, nos ponemos a pensar en un ejemplo, el ejemplo de pensando desde la teoría jurídica, el poder que tiene el juez cuando va a dictaminar o va a dar resolución a un caso. Ahí es donde el juez prácticamente tiene ese poder, ¿no? Psicológicamente está sometiendo a aquel que va a hacer, aquel que va a recibir la sanción. Entonces estamos hablando de un punto psicológico que también estas teorías jurídicas tienen que ver desde lo psicológico. También tienen que ver con este fenómeno de mando. Pensaremos prácticamente en el ejército, que está encargado de hacer respetar la soberanía del Estado externamente, pero también ahí vamos a pensar el fenómeno de mando de la policía, que internamente debe hacer respetar y mantener la seguridad y mantener prácticamente el orden dentro del Estado mismo. ¿Se dan cuenta? Es por eso que estas teorías jurídicas son más importantes que las sociológicas y por eso las teorías sociológicas van a darse cuenta de que estaban en un error y van a después retraerse y van a decir, no, sí, estamos en un error, van a reconocer, ¿no? Vamos a ver aquí quién es este padre de la teoría sociológica que trataba de afirmar esta teoría. Ajá. Aquí vamos a ver 4 aspectos muy importantes de esta afirmación de las teorías sociológicas y jurídicas. 1. Es un mando supremo, más fuerte que la fuerza de los débiles y más fuerte que los fuertes, que se impone a todos. 2. Es un mando estable según una regulación objetiva externa. Es un mando que se ve, adecuado a la realidad de una relación externa. 3. Este mando tiene la pretensión de ser legítimo. 4.
Este mando se propone asegurar una convivencia duradera y ordenada entre los hombres y los grupos. Y ahí está, ¿no? Estas teorías de mando, de poder que tiene el Estado, ¿no? Son mandos duraderos, son mandos que son prácticamente legales, ¿ya? Que se imponen a todos. Es muy importante, ¿no? Es un mando que se impone a todos. Ahí estaba el ejemplo que les daba, ¿no? La policía, el ejército, ¿no? Se ve también con la relación o con la realidad de la externalidad, es decir, el ejército que hace es respetar la soberanía. Es un mando legítimo, ¿no? El derecho legítimo de poder. Estaríamos hablando de teorías del poder, ¿ya? Es un mando duradero, es un mando legítimo, es un mando ordenado, ¿sí? Tiene esas características, este fenómeno de mando tiene esas características, este fenómeno de mando que la teoría jurídica de Kelsen le va a dar, ¿ya? Bien, vamos a quedar en esta presentación, chicos. Tengo en este momento una reunión, me están llamando a una reunión. Entonces, vamos a quedar ahí, vamos a continuar la próxima clase, ¿ya? Voy a pedirles, por favor, disculpas por los 9 minutitos que les estoy robando. La próxima semana los voy a reponer, ¿sí? Voy a pedirles disculpas, por favor. Entonces, vamos a quedar en esta presentación. La próxima semana vamos a terminar. Estaríamos hablando justamente de estos 4 poderes instituidos en el Estado, ¿ya? Como fenómeno de mando. Quería llegar hasta Emily Durkheim, pero nos falta todavía una presentación. Vamos a quedar ahí, ¿ya, chicos? Muy buenas noches. Que Diosito siempre nos acompañe en todo el resto de su jornada. Nos vemos la próxima semana. También los veo cansados. Yo mismo estoy cansado, pero en este momento tengo una reunión y no puedo faltar a esa reunión, ¿sí? Gracias, licenciado. Gracias a ustedes por asistir a la clase. La próxima semana ya vamos a estar mejor y más recuperaditos del aquí. Vamos a ponerle más énfasis en nuestra materia, ¿sí? Espero también que les haya gustado los videos que hemos visto. Vuelvo a recordarles, estos 2 videos también van a entrar al examen, al primer parcial, ¿ya? Entonces quedamos ahí. Muy buenas noches, chicos. Buenas Hasta luego, noches. licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Chao, chao. Quedé.